No se le está escuchando, doctor. Ya cuando estaba hablando. Ahí voy. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha ahorita. Ok. Ok, chicos, ven, vamos a tocar o a continuar con la patología de columna y conversar acerca de dos de las enfermedades, desde mi punto de vista, más frecuentes, pero a la vez un poco también más controversiales en varios puntos, ¿no? Respecto al diagnóstico, respecto a la clínica, así como también respecto al tratamiento quirúrgico, ¿no? La patología de columna engloba a varios síndromes, ¿no? Y estos dos que vamos a tocar, tanto el síndrome radicular como el de estenosis de canal, generalmente coexisten. Un problema, eso constituye un problema, teniendo en cuenta que los médicos debemos tener la capacidad para discernir entre la presentación o la preponderancia de uno de ellos versus el otro, ¿no? Con la finalidad de darles o dar el mejor tratamiento para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que de dar un tratamiento inadecuado, no solo dejamos de tratar la enfermedad y que ésta prosiga, sino que a la vez podemos condicionar a que el daño neurológico persista, se incremente y de pronto pueda ser irreparable, ¿no? Entonces, el síndrome radicular, para comenzar a hablar de esta patología degenerativa de columna, debemos de tener bien en claro los dos segmentos de la columna que son los más proclives a presentar enfermedades de este tipo. Y estamos hablando de las dos regiones más móviles de la columna, tanto la región cervical como la región lumbar. Comparten muchas características, ambas tienen lordosis, ambas tienen, están formadas por vértebras y discos, ambas son móviles, no tienen ningún tipo de cubierta exterior. Por ejemplo, en la región dorsal y la región sacrococcígea tienen como protección a la, a la, a los órganos costales y a la cintura pélvica, ¿no? En cambio, la, en cambio las, la región cervical y la región lumbar no gozan de esa cobertura. Tanto la región cervical como la región lumbar están en los extremos de la columna vertebral, teniendo como principal función soportar peso. La región cervical, el peso de la cabeza, y la región lumbar de toda la columna, o de todo el tramo de la columna, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta algunas características comunes, así como algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las diferencias, como por ejemplo la columna cervical tiene o sirve de protección a la médula espinal. Acá podemos ver en un área hipodensa, en una vista sagital, vemos que la médula se ve de color, o bueno, no color, maneja una intensidad baja, o sea, es una hipointensidad vista en resonancia en un T2, cubierta
tanto por la parte anterior, adelante, como la parte posterior de LCR, ¿no? En cambio, en la región lumbar no encontramos una médula propiamente dicha, sino encontramos el cono medular y las raíces nerviosas, además del LCR, ¿no? Entonces, las vértebras también de la región dorsal, la región cervical, la región lumbar, como les comenté en la clase anterior, tienen cada una sus características bastante definidas y que no son motivo de la clase, pero que ustedes tienen que conocerlas seguramente desde los ciclos previos. Cada vez que yo estoy ante un paciente y le estoy explicando algunas cosas básicas de su enfermedad, principalmente para empoderarlo y que pueda tener la información necesaria acerca de lo que tiene, de lo que debe de hacer, de lo que le conviene hacer o de lo que puede ocasionarle mayor daño, ¿no? Entonces, siempre digo esto, ¿no? Yo me puedo pasar buena cantidad de tiempo conversando con los pacientes, explicándoles su enfermedad, pero el paciente casi siempre, por no decir siempre, al finalizar mi explicación, yo siempre pregunto, ¿no? Si me han entendido o si tienen alguna duda acerca de lo que yo he explicado para de repente ahondar más en esa duda, ¿no? Y el paciente por lo general me contesta algo como esto. Doctor, sí, le he entendido, pero quiero saber, entonces, ¿tengo hernia o no tengo hernia? ¿No? Y para un paciente, eh, seguramente el tener una hernia significa lo peor que le pueda pasar o una enfermedad de repente irreparable, una enfermedad que ya lo va a condenar para el resto de su vida, etcétera, ¿no? Pero nuestra población es así, solo conoce enfermedad de columna y solo piensa, o perdón, solo desea no tener una hernia, ¿no? A pesar de que lo que yo le expliqué de repente era algo mucho más serio, ¿no? Pero bueno, una hernia de manera general es la migración de un fragmento del núcleo pulposo. Recuerden que el disco vertebral tiene dos partes, el anillo fibroso, que es la parte periférica, dura y resistente, y la parte central, que es el núcleo pulposo. Entonces, este fragmento del núcleo pulposo migra a través del anillo fibroso. O sea, el anillo fibroso tiene que permitir este pasaje. ¿Y cómo permite este pasaje? Muchas veces rompiéndose, abriéndose paso solo, al momento de fragmentarse el anillo fibroso, deja sitios para la salida del núcleo pulposo, que pueden o no tener compresión de estructuras neurológicas, tanto de la médula espinal o de las raíces nerviosas emergentes a través de las foráminas o los foráminas. Es el producto de un proceso degenerativo que tiene gran influencia genética, ¿no? Antes nosotros decíamos y sosteníamos, ¿no?, que el paciente típico que tenía un problema discal era aquel paciente subido de peso o un paciente que se esforzaba físicamente demasiado o que había tenido algún tipo de traumatismo directo en la columna, ¿no? Y de hecho que ellos tienen un riesgo incrementado, pero empezamos a notar o se empezó a notar que pacientes con un peso adecuado, con una actividad física responsable y adecuada, sin ningún antecedente traumático, presentaban hernias. Entonces, por eso es que mencionamos que tiene una gran influencia genética. No, no quiere decir que si mi papá tiene una hernia, yo voy a tener que heredar una hernia. Lo que quiere decir es que se notan poblaciones de familias en donde van a preponderar alguna patología del tejido conjuntivo, ¿no? Llámese discal, articular u óseo. Se presentan entre los 25 y 50 años de edad y es más preferente la presentación en varones sin que medie ningún mecanismo traumático. Aquí está la anatomía de la médula, no la vamos a explicar, recuerden solamente de una manera general que la parte anterior es la parte motora y la parte posterior la parte sensitiva, ¿no? Entonces, las hernias pueden ser sintomáticas solamente cuando el fragmento herniario, o sea, cuando la hernia, por ejemplo, acá vemos un dibujito o un esquema de la hernia, cuando la hernia
comprime alguna estructura nerviosa. Por ejemplo, la médula espinal o la raíz nerviosa, y eso va a depender de varios factores, ¿no? Va a depender de su localización, va a depender de su tamaño, etc. Lo cierto es que al momento de producirse una hernia, produce muchas alteraciones bioquímicas, liberando sustancias en un proceso inflamatorio. ¿Y cuáles son las sustancias del proceso inflamatorio? Pues la sustancia P, polipéptidos vasoactivos, citoquinas, factor de crecimiento nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se desencadena el proceso inflamatorio, el paciente tiene toda la sintomatología. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una resonancia, por ejemplo, a todas las personas que están en este momento conectadas a esta clase, seguramente un 10% o a 15% van a tener un problema discal. No estoy diciendo hernia, un problema de disco. Y de eso de 15%, seguramente un 20% han tenido o tienen algún dolor en la columna, ¿no? La OMS hizo un artículo hace ya algunos años en donde mencionaba que después de los 30 años, el 100 aproximadamente, bueno, no le dijo el 100%, pero el 99% de la población iba a presentar algún dolor en la columna, por lo menos, ¿no? ¿Y cómo se producen las hernias? Es un mecanismo físico, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un disco que tiene un componente duro y fibroso en la parte externa y un componente más blando en la parte interna. Yo siempre hago esta comparación. Imagínense un chicle búbalo, esos que tiene centro líquido. Por supuesto que el núcleo pulposo no es líquido, es más blando, y que la recubierta del chicle, en este caso el anillo fibroso, es bastante resistente. Pero la hernia se produce cuando se rompe este anillo fibroso y permite la salida del contenido central. ¿Y cómo se da? Generalmente por tracción anterior. Es decir, en la parte anterior del disco, es un disco normal, en la parte anterior del disco se hace mucha o se incrementa mucho la presión. Entonces, al incrementarse mucho la presión en la parte anterior, en la parte posterior termina por desgarrarse. Es como que si ustedes quisieran abrir un marciano, ¿no? Un chup, un bodoque, o como le llaman. Si ustedes hacen una presión en la parte de abajo, el bodoque va a salir disparado para arriba. ¿Está bien? Entonces, ese desgarro va a permitir la salida del núcleo pulposo a través del anillo y puede generar algunas cosas, que esté en contacto con el ligamento posterior o que lo atraviese. Y dependiendo de la localización de ese fragmento que ha salido de su origen, se pueden producir o se van a producir diversos estadios de la patología, desde una fisura discal, la protrusión, que es la salida, hasta la hernia discal. Nosotros hace algún buen tiempo ya no vemos, o vemos escasamente, y con un poco de pena, de zozobra, que leemos un informe radiológico y encontramos que el paciente presenta una protrusión, que presenta una extrusión, que presenta un abombamiento, que presenta, etcétera. Muchos términos, pero rara vez encontramos la palabra hernia. Y en realidad esos términos de protrusión, extrusión, secuestro, migración, hacen referencia a esto, a la clasificación de las hernias. Y las hernias se clasifican en hernias protruidas, extruidas, secuestradas o migradas, teniendo como elemento principal de su clasificación la relación con el ligamento longitudinal posterior. Por ejemplo, una hernia protruida es cuando el fragmento está contenido dentro del anillo fibroso. Algo como esto, miren. Aquí nosotros vemos que el anillo fibroso se rompió, ¿sí? Vemos el desgarro del anillo fibroso, pero que el contenido de la hernia no sobrepasa el reborde, digamos, del anillo fibroso. ¿Está bien? Está ahí, está contenido por el ligamento longitudinal posterior. Las hernias extruidas, el anillo herniario está contenido por el ligamento, en la primera estaba contenido por el anillo fibroso, no por el ligamento. En las extruidas está contenida ya por el ligamento, es decir, avanzó un poco, liberó o avanzó el límite, este es el límite del anillo fibroso, avanzó un poco y se puso en contacto con el ligamento longitudinal posterior, que lo tenemos aquí, recuerden, el ligamento longitudinal posterior que discurre por la parte posterior de los cuerpos vertebrales
desde el clivus hasta el sacro. Cuando este fragmento está más que el ligamento, o sea, cuando lo ha sobrepasado porque lo ha roto, este fragmento puede llegar a perder contacto ya con el disco, ¿no? A esa hernia se le llama hernia secuestrada. Y más bien, cuando existe una hernia extruida, o sea, que está en contacto con el ligamento, y esta hernia se dirige hacia la parte cefálica o hacia la parte caudal, se conocen como hernias migradas. ¿Está bien? Entonces, esto es importante reconocer, porque según el tipo de hernia y la localización de la hernia, es que tenemos que adoptar el tratamiento quirúrgico, si es que lo fuera. Existen otras formas de clasificar a las hernias, como teniendo en cuenta la relación con el canal medular. Y si el canal medular que se encuentra comprendido entre los pedículos, fíjense, este es un pedículo, este es otro pedículo, el canal medular se encuentra comprendido entre los pedículos, se puede decir que las hernias pueden ser centrales cuando la hernia abarca gran cantidad de la región anterior o de la región central, ¿sí? Podemos hablar de hernias de tipo lateral cuando las hernias están hacia un costado dirigidas, afectando la raíz que va a salir a través del foramen. El foramen es el espacio comprendido entre este pedículo y este otro. O sea, todo esto es el foramen por donde están viendo que se desliza la raíz nerviosa. Y las hernias foraminales, cuando la hernia se dirige directamente a la foramen, o sea, al sitio de salida del nervio. Ahí están sombreados los tipos de hernia: hernia central, hernia lateral y hernias foraminales. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de las hernias cervicales. Existen diferentes estudios que encuentran hernias asintomáticas en población sana, se lo acabo de decir, y esto varía entre el 19 o 45%. Este número debe ser tomado en cuenta para el análisis exhaustivo de los puntos de vista de la historia, el examen físico y las imágenes, para poder tomarlo en cuenta y considerar la relación entre la presencia de una hernia y la sintomatología. ¿Y esto por qué es importante? Porque la relación clínico-imagenológica con respecto a una hernia es bastante pobre. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar un paciente con un desgarro del anillo fibroso, con una hernia extruida, migrada, qué sé yo, una hernia grande, y el paciente puede estar probablemente clínicamente sin ninguna molestia. Disociación o una asociación pobre. O en su defecto podemos encontrar lo contrario, un paciente con mucha sintomatología, con mucho dolor, adormecimientos, etcétera, y en la imagen yo veo una hernia o veo una hernia pequeña, ¿no? Entonces, no existe una relación clínico-radiológica o clínico-imagenológica fuerte para que podamos nosotros determinar y guiarnos solamente por una imagen. Esta es una pregunta que siempre me hacen los pacientes. Doctor, ¿las hernias pueden disminuir de tamaño o pueden reabsorberse? La respuesta es sí, ¿no? Puede ocurrir un fenómeno de regresión y absorción de las hernias, pero cuando este ocurre dentro de los primeros 3 meses de formada esa hernia. ¿Y eso por qué? Porque la reabsorción ocurre en base a 2 mecanismos. Uno, la fagocitosis de los macrófagos, que está sumada a una nueva vascularización, así como la reabsorción del edema. Tengan en cuenta que para que se produzca una ruptura de disco va a haber signos inflamatorios. Entonces, reabsorción del edema provocando una disminución del volumen del material sólido, o sea, de la hernia. Y podemos tener también de repente alguna salida de sangre, ¿no? Entonces, la reabsorción del hematoma que va a acompañar a la hernia en varias ocasiones también va a disminuir con el tiempo. Por lo tanto, si yo hago una imagen, una resonancia a un paciente que está con la sintomatología aguda, es posible que vea una hernia, voy a exagerar, una hernia de 1 metro, pero si pasan los signos inflamatorios, el paciente hace lo que se le indica, es posible que yo le haga una resonancia luego y encuentre un tamaño disminuido, ¿no? Menor. Y podemos pensar y decir que lo que hizo el paciente de repente
estuvo haciendo reposo, de repente lo vio alguna otra persona, qué sé, etcétera. Estamos pensando que eso fue lo que ocasionó que la hernia disminuyera el volumen. Pero lo que disminuye el volumen en realidad son los fenómenos inflamatorios o toda la cascada inflamatoria. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un corte axial de la columna cervical, en donde esto hipointenso es el disco. Y aquí, esto que se desprende del disco, aquí miren, tiene contenido líquido. Esa es una hernia que recién acaba de salir, una hernia que recién se ha producido. En las hernias cervicales el dolor se ubica siempre en el mismo lado de la hernia y pueden tener irradiación hacia la región cervical o hacia la región dorsal. El dolor braquial generalmente es proximal, se puede irradiar hacia distal a diferentes regiones, antebrazo, muñeca, mano, dedos, ¿no? Y esto va a depender de la raíz que esté involucrada. Además de ello, en la progresión de los síntomas podemos encontrar alteraciones sensitivas como hipoestesia, parestesias, adormecimientos. El dolor puede ser de comienzo agudo o quizá de manera gradual, pero lo que siempre va a hacer es que es persistente, constante, no encontrando el paciente una postura antálgica que alivie su dolencia, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en corte axial, o bueno, corte sagital, donde vemos la columna bastante bien alineada y vemos esta pelotita. Miren la cantidad de canal que le queda aquí, ¿no? Entonces, en un corte sagital, perdón, axial, vemos el disco que era todo esto, y vemos cómo le sale una hernia. Todo esto, y acá estaría el canal. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos la clínica del paciente para poder ayudar. ¿Está bien? Esto es algo que ustedes ya deben dominar. Los sitios de irradiación con los dermatomas y los miotomas de la región cervical, dorsal, lumbar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sitio de acción de la C3, de la C4, de la C5, etcétera, ¿no? C6, C7, C8, D8, etcétera. Entonces, pero existen pruebas, algunas pruebas físicas, ¿no? Como por ejemplo la maniobra de Spurling, que se realiza así como está este gráfico. El examinador se pone en la parte posterior, le pide al paciente que incline, que extienda la cabeza y que la rote levemente hacia el lado doloroso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el examinador es generar cierta presión axial con la finalidad de desencadenar el dolor. ¿Para qué? Al momento de hacer esta maniobra, lo que estamos haciendo es reduciendo el tamaño del foramen y tratando de esclarecer cuál es la raíz que está siendo afectada. Si la maniobra de Spurling tiene una variante como la abducción del hombro, es decir, lo mismo el Spurling, pero voy a elevar este miembro superior o este hombro, el dolor también se puede desencadenar por esto fisiológico, porque estoy disminuyendo el tamaño de los forámenes, ¿no? Esta maniobra, en la cual se agrega la abducción del hombro, se llama maniobra del dolor, de dolor radicular de Royer-Viquilas, ¿no? Entonces, nosotros debemos de examinar a nuestro paciente para poder determinar la zona de irradiación. Puede ser que el dolor se vaya hacia el hombro, hacia la parte anterior, lateral, qué sé yo. Entonces, según el sitio de dolor, es que nosotros vamos a tomar la decisión respecto a la enfermedad y lo que viene, o sea, el tratamiento. ¿Está bien? Las maniobras de Valsalva también pueden aclarar el dolor referido en diferentes dermatomas, cuando ya hay un proceso irritativo avanzado de la raíz. Si el paciente tiene una afectación de la raíz L3, por ejemplo, es posible que esta afectación sea mayor si el paciente no ha tenido tratamiento, si no se ha hecho ningún tipo de medicación, terapia, qué sé yo, etcétera, si no ha tenido ningún tipo de tratamiento, es posible que las maniobras de Valsalva nos ayuden a ver esto.
Maniobra de compresión axial. El examinador también se pone en la parte posterior del paciente, el paciente sentado, y se ejerce cierta compresión axial sobre la columna. Y esto con una única finalidad: estrechar o disminuir el diámetro de la forámina y reproducir la irradiación del dolor. ¿Está bien? Puede tener el paciente alteraciones motoras, como paresias de diferentes magnitudes, alteraciones de los reflejos osteotendinosos, principalmente del bíceps y del tríceps. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una hernia a nivel cervical? Nosotros debemos de seguir haciendo uso, y lo vamos a seguir haciendo por algún tiempo seguramente, de la radiografía, la resonancia magnética y la tomografía, ¿no? La radiografía me da una información importantísima. Por ejemplo, nos habla de la alineación de las vértebras, nos habla de la alineación y de la relación que existen entre cada una de ellas. ¿Está bien? Nos sirve para tomar algunas decisiones, teniendo en cuenta que la radiografía es un estudio que se hace con el paciente de pie. Entonces podemos someter a estrés, que es el resultado de soportar el peso de la cabeza, por ejemplo, si hablamos de la región cervical. La resonancia magnética es la mejor prueba que existe hasta el momento para diagnosticar y para evaluar el tratamiento en los pacientes que tienen una hernia, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la imagen de la resonancia, disco normal. Este es un disco normal. Este es otro disco normal, este también. Y miren cómo están correctamente alineados, ¿no? Entonces, pero también tenemos esto. Este disco que se salió, este otro disco que está de manera incipiente también un poco sobresalido, ¿no? Entonces, con la resonancia nosotros podemos ver este tipo de situaciones, ¿no? Que son ciegas desde el punto de vista radiológico a una radiografía, porque no es su campo, pero que con la sospecha clínica nosotros podemos inferir y enviar el estudio solicitado más preciso, ¿no? ¿La tomografía ayudará para el diagnóstico? La respuesta es parcial. Generalmente no ayuda al diagnóstico. Lo que ayuda la tomografía es a establecer algunos parámetros óseos, para que yo pueda abordar al paciente de la mejor forma. La saculradiculografía hace mucho se esté en desuso, y la electromiografía es bastante bueno, pero la electromiografía no me va a definir una conducta. Es decir, que cuando yo estoy, por ejemplo, eh, evaluando un paciente, ¿está bien? Y tengo un estudio de electromiografía, y la electromiografía coincide con la clínica que yo puedo hallar al momento de examinar al paciente, perfecto, ningún problema. El problema es cuando no coincide la clínica de mi evaluación con el estudio de electromiografía. Entonces ahí sí, lo que tenemos que hacer es replantear y volver a examinar de repente al paciente, o encontrar una prueba más específica. Pero generalmente entre la electromiografía y una resonancia, siempre le damos peso a la resonancia, pero con la clínica. ¿Bien? Existen algunos diagnósticos diferenciales, como mieloradiculopatía, estenosis foraminal, tumores, vesitis braquial, etc. El tratamiento generalmente es el uso de antiinflamatorios, analgesia oral o relajantes musculares, ansiolíticos o antiopresivos, y casos de mayor dolor pueden usarse inclusive inmovilización externa. Fisioterapia y infiltraciones también forma parte del tratamiento. Lo cierto es que a todo esto se le llama tratamiento conservador. Se llama conservador, ¿por qué? Porque no contempla la cirugía dentro de este tratamiento. En cambio, cuando el tratamiento conservador falló, el tratamiento ya no tiene más que ofrecerte, entramos ya a las indicaciones quirúrgicas. Y la primera de las indicaciones quirúrgicas es precisamente ese: el fracaso del tratamiento médico. Segundo, otra indicación quirúrgica es la presencia de dolor inmanejable o que va a empeorar
empeorando a lo largo del tiempo. O 3, la presión lógica mayor o que en el tiempo está incrementándose, ¿no? Que puede ser un daño neurológico tanto radicular como medular. ¿Cómo se operan las hernias cervicales? Se operan por la vía anterior, o sea, por la parte cervical anterior, ¿no? Entonces, se hace una incisión, se abulsionan los músculos y tenemos que hacer una disección que generalmente es Roma, se hace con los dedos, ubicando los grandes vasos, tanto la carótida como la vena yugular, hacia lateral. Acá ven en la imagen, no sé si tiene números, acá tiene número 4. Entonces, son los vasos, estos son los vasos tiroideos, pero en esta zona delante del esternocleido mastoideo, que está como 1, vamos a encontrar la arteria carótida y la vena yugular. Y esas debemos rechazarlas lateral. Una vez que rechazamos hacia lateral, hacemos la apertura de la fase intermedia del ligamento longitudinal anterior y eso nos va a permitir acceder al disco. Sacamos el disco, miren cómo estamos sacando todo el disco, y finalmente sacamos la parte compresiva, la parte que comprime la médula, ¿sí? Una vez retirado un disco, esto nos va a quedar un hueco. Entonces tenemos que reponer ese disco. ¿Y cómo lo reponemos? Lo reponemos utilizando una prótesis. Acá, por ejemplo, vemos una prótesis de disco. Es un recuadrito en donde podemos ver algunas marcas. Esta marca y esta otra marca, que son marcas radiopacas precisamente para saber la posición de nuestro implante al momento de hacer una radiografía o al momento de hacer una tomografía, ¿no? Aquí podemos ver que a este paciente se le retiró un disco y se le puso un implante de disco que va desde aquí hasta acá, y para asegurar ese disco se coloca una plaquita con tornillos, ¿no? Para asegurar este espacio. Aquí vemos también otro caso en donde el paciente se le opera, pero al ser más joven se le coloca un injerto óseo, ¿no? Generalmente el injerto óseo se obtiene de preparar la cresta ilíaca, a veces región tibial, etcétera, ¿no? Con parte del hueso de la región temporal, esto se puede hacer sin ningún problema, y lo que queremos es básicamente colocar un implante para hacer más altura, para mejorar la altura. ¿Está bien? Este es un video que muestra cómo se coloca o cómo quedó un paciente con un implante cervical, ¿no? Entonces se dan cuenta aquí en amarillo hay un implante cervical que está puesto por la vía anterior, ¿no? En esta otra tomografía también vemos un implante que se encuentra aquí, clavado hacia la vértebra superior con un tornillito y la vértebra inferior con otro tornillito, ¿no? Eso se hace para poder asegurar que el disco salga en su totalidad, ¿no? Las hernias lumbares. En cierta manera, es consecuencia de procesos degenerativos intervertebrales que se consideran como las cosas más importantes de los siguientes. 1, la genética. 2, los traumas a repetición, o sea, los golpes a repetición. 3, la postura, ¿no? Aún todavía sigue, ya no se discute tanto, pero sigue estando en discusión el papel de otros factores como la obesidad en la génesis de los problemas de columna. Más o menos los estudios de autopsia definen que entre el 85 y 95% de los adultos van a mostrar señales de enfermedad degenerativa discal. Y las hernias discales, que son sintomáticas, son más prevalentes entre los 30 y 50 años, con una relación 2:1 para la población masculina. Los pacientes asintomáticos pueden presentar hernias discales entre el 20 y el 28% de los casos. Aquí vemos una imagen de resonancia, fíjense, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco, todo bien, pero al finalizar aquí entre la unión de L5 con S1, vemos esta hernia. Sí lo notan, ¿verdad? Está con una flecha roja. Esta hernia está invadiendo el canal.
¿Cómo es el cuadro clínico de los pacientes con una hernia lumbar? Debemos de investigar varias cosas y ahí están detalladas. La localización, cómo se inició, cuándo se inició de ser preciso, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Si se ha ido, si ha salido de la columna o no, si se ha ido hacia la región glútea, piernas, pies, muslos, etcétera, ¿no? La relación con otros eventos, preguntar si el paciente sufrió alguna caída, golpe, accidente, etcétera. La localización e irradiación, donde inicia, hacia dónde se va a irradiar, ¿no? Hacia dónde se va a irradiar, quiere decir hacia la extremidad inferior o superior, con la necesidad de una evaluación previa eh, para poder determinar inicio y radiación del dolor, y con eso podemos nosotros identificar el sitio de la lesión con mayor duración y progresión del dolor. El tipo de dolor, ya sabemos que existen varios tipos, pero el más común es tipo quemazón u opresión. ¿Está bien? La severidad de los síntomas van a variar según el tipo de analgesia que estén consumiendo, ¿no? Ideal, tener un solo medicamento que se tome de manera condicional al dolor. Hay que preguntar sobre historia previa de dolor. O sea, los pacientes que tienen problema de una hernia generalmente ya han tenido más de una evaluación con algún profesional que ve columna y que muchas veces nos toca a nosotros informar eso a los pacientes cuando el estudio ya pasaron meses y debió ser informado por otro colega, ¿no? Tratamientos anteriores, actividad física diaria, el peso corporal, que es vital, así como el sistema urinario, que muchas veces no le damos tanta importancia, pero debemos de saber que los pacientes con problemas discales, ¿no? Pueden desarrollar una retención urinaria. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que al paciente tengamos que colocarle una sonda Foley e ir evaluando cuando la respuesta vaya mejorando, ¿no? Este es un tipo de clasificación que se ajusta también al anterior para las hernias, como hernia protruida, extruida, secuestrada, migrada, ¿no? La hernia protruida es cuando el fragmento herniario tiene mayor base que la proyección sagital posterior. ¿Sí? El fragmento herniario tiene mayor base en la proyección sagital, ahí se ve ancho, en la región sagital, y en la proyección sagital, perdón, ¿no? Aquí vemos la discopatía y vemos cómo invade el canal. La hernia extruida, el fragmento herniario, tiene menor base en la proyección sagital que en la posterior. ¿Por qué? Porque se ha desplazado para abajo. La hernia secuestrada es un subgrupo de hernias extruidas en el que no existe continuidad entre el fragmento herniario y el material discal. Y la hernia migrada es precisamente cuando el disco ya se va un poco para nivel superior o inferior. El diagnóstico diferencial con muchas patologías. Primero, con aquellas que son relacionadas con la columna vertebral. Por ejemplo, la estenosis de canal, estenosis del músculo lateral, síndrome facetario, espondilolistesis, etc. Dolores referidos como la enfermedad con compromiso de la cadera, disturbios gastrointestinales, genitourinarios, incluyendo nefrolitiasis, etc., ¿no? Las enfermedades neurológicas como la mielopatía, plexopatía, miopatía, etc. Y las enfermedades sistémicas como de neoplasias, infecciones discales, epidurales, espondilortropatía inflamatoria, etc., ¿no? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales de un problema discal. ¿Cuándo superan? La región lumbar. Igual que en el tratamiento de las hernias cervicales, la indicación más común es el fracaso del tratamiento conservador. ¿Está bien? Y para esto, o para valorar este fracaso, nosotros debemos de dar un tiempo promedio. El tiempo promedio para dar el tratamiento conservador es de 8 semanas. No es un tiempo indefinido, no es pasar al paciente con una recuperación leve sin plantear alguna otra medida. Historia previa de crisis anteriores es importante porque esto denota que la situación inflamatoria es sostenida, ¿no?
Hay pacientes que están con dolor, toman medicamentos, hacen reposo, pero inmediatamente después, dentro de un par de semanas, el dolor vuelve. Pasan otras semanas o un mes y el dolor vuelve. Y así se puede pasar en el año, no sé, 3, 4, 5 eventos de dolor. ¿Está bien? El cual no se soluciona de manera efectiva, ¿no? ¿Qué otra persona con hernia lumbar va a cirugía? Aquella que presenta ya déficit motor o que este déficit motor está en progresión. ¿Cómo? En el caso del síndrome de cauda equina o cola de caballo, que define por sí sola una indicación quirúrgica y muchas veces de emergencia. Entonces, la única entidad que va a propiciarme quizá una indicación quirúrgica de emergencia es el síndrome de cola de caballo. ¿Cómo se operan las hernias lumbares? Por la vía posterior, o sea, por atrás, por la espalda. Este es un disco normal y perdón, la apófisis espinosa, y aquí vemos una abertura a través de la lámina, así como esta de la lámina superior y también de la lámina inferior, cosiendo esta ventanita para que a través de ella podamos extirpar la hernia, ¿sí? Sacar la hernia. Es más fácil operar la vía lumbar, ¿por qué? Porque el paciente no tenemos ninguna médula que nos interrumpa mucho el paso. Más aún solamente nos estamos enfocando en la parte periférica, que son los nervios, y esos están desde el punto de vista controlados. Entonces se hace una hemilaminectomía, se provoca al espacio discal, se hace la disectomía y luego se rellena con una prótesis. Deme un segundito, por favor. Bien, vamos a hablar de la estenosis del canal medular. Primero en la región cervical. En este gráfico vamos a más o menos representar el canal cervical, el amarillo, y rodeado por osteofitos, por el ligamento longitudinal y por los discos. Entonces, estos tres elementos pueden producir, un segundo, chicos. Hola, buenas noches. Sí, buenas. Dígame, ¿qué pasó? Ya, ya. Ujú. ¿Le han hecho alguna tomografía?
No, pero acá. ¿No me pueden, no me pueden mandar la radiografía o la imagen que tienen? Claro, la imagen, necesito para verlo. Ya, primero eso. Y segundo, ¿tu familiar mueve los brazos, mueve las piernas? Ya. Ya. A ver, si tienes la tomografía de tu perro, me dices, ¿no? Si pueden mandártela, que me la envíes, y la radiografía envíamela. A ver, por favor. Ok, ok, perdón. Entonces, estas estructuras pueden ocasionar una estenosis o una estrechez del canal. ¿Cómo? Los osteofitos. ¿Cuáles son los osteofitos? ¿Los que están adelante del cuerpo o atrás del cuerpo? Mm, Acá tengo la columna. Vamos a ir a cervical. La primera. Acá tengo la columna, la médula. Esta es la columna. Acá un osteofito puede estar acá adelante o un osteofito acá atrás. ¿Cuáles osteofitos causarán estenosis del canal? ¿Los anteriores o los posteriores? Los posteriores, por eso están en contacto con el canal medular. ¿Ya? Entonces los osteofitos, uno, dos, los discos, las hernias de disco cervical, y tres, la osificación del ligamento longitudinal posterior. Esa osificación del ligamento longitudinal se va a comportar como un cuerpo extraño, una masa que va a comprimir el canal. Entonces, la presentación clínica de una estenosis de canal cervical, generalmente, ojo, generalmente no siempre, se da de manera incidental, y clínicamente el paciente, al momento del diagnóstico, tiene ya una mielopatía cervical. Una mielopatía cervical. ¿Qué es mielopatía cervical? Es un daño en la médula. Un daño que no es reversible, pero sí es un daño que se puede limitar. O sea, los pacientes que tienen una estenosis de canal cervical deben deben de tratarse. Y ese tratamiento debe ser de inmediato. ¿Para qué? Para evitar que el paciente tenga mayores complicaciones. Esos pacientes tienen generalmente dificultad progresiva para caminar y mantener el equilibrio, pérdida de la coordinación y alteraciones en la sensibilidad en las manos. Fíjense, vieron una resonancia normal y ahora están viendo una resonancia en donde veo el canal medular y veo la médula, y la médula debe estar libre, conteniendo líquido para la vía anterior y para la vía posterior. Y de ahí para adelante, vemos cómo la médula tiene un cuadro compresivo en esta zona, exactamente, a nivel de C4 y C5. Además de esto, vemos la coloración de la médula. Miren la médula hipointensa. Pero luego de esto, veo esta región que está hiperintensa, ¿verdad? Pasa ese nivel y luego vuelve a ponerse hipointensa. Esto por la compresión. En el examen físico, el paciente va a mostrar. Un segundito.
¿vale? Solamente cambios propios de la edad. ¿Qué edad tiene tu familiar? Ajá, claro, tiene un problema degenerativo bastante serio, ¿no? Pero no marca, no veo ningún tipo de fractura. Resonancia hoy día no vas a poder encontrar a esta hora, ¿no? Tendrías que hacerlo el día de mañana y yo lo podría atender en horas de la tarde, porque la mañana voy a operar. Ujú. ¿Ya? Igual, igual hay que verlo porque igual la foto no es tan buena, pero no veo algo muy serio si es que lo tuviera, pero no veo algo muy marcado. ¿Ya? Igual me avisas como para verlo en la tarde. ¿Ya? Sí. Ok, listo, listo. Muy bien. Hasta luego. Entonces, el paciente en un examen físico va a presentar siguientes síntomas, ¿no? Exacerbación de reflejos profundos, clonus, disminución de los reflejos superficiales, aparición de reflejos patológicos. Dentro de los reflejos patológicos más preponderantes en la mielopatía cervical se encuentra el reflejo o el signo de Hoffman, ¿no? Que un poquito, chicos. ¿Tienen la foto de la tomografía? Acá no están las cosas bien. Dentro de los reflejos patológicos y el reflejo de Hoffman, ¿no? Todos estos reflejos son reflejos que son muy bien obtenidos de la parte clínica. Entonces, cuando yo tengo un paciente con este tipo de clínica, sospecho directamente de una mielopatía. Y si sospecho de una mielopatía, tenemos que saber que lo que sigue, dependiendo del momento en el que encontremos el paciente, es que va a tener desde disminución de la fuerza hasta una rigidez espástica, disminución de la movilidad, pérdida de la propiocepción, etcétera, ¿no? Básicamente para realizar actividades tan sencillas como, por ejemplo, comer, o sea, llevar una cuchara a la boca, abotonarse, peinarse, etcétera. Existen muchas formas de evaluar la parte clínica, ¿no? Y dentro de las escalas que evalúan la estenosis de canal cervical, tenemos la escala de Newry, la escala de la Asociación Japonesa de Ortopedia Modificada, la escala de incapacidad cervical. No es obligatorio que ustedes conozcan esto no se lo voy a preguntar, pero sí sería bueno que den una lectura porque son cosas bastante sencillas, bastante básicas, que nos permite a nosotros clasificar a los pacientes y sobre todo establecerles un plan terapéutico, un plan quirúrgico, si es que fuera el caso. Los estudios complementarios, nuevamente, radiografía, resonancia, y acá agregamos algunos, los estudios neurofisiológicos como la conducción nerviosa o los potenciales enfocados, ¿no? Y haciendo la salvedad igual que la resonancia, aunado con la clínica, son los mejores métodos diagnósticos que existen. El diámetro del canal medio del canal vertebral es de más o menos 17 a 18 milímetros entre C3 y C7, y cuando es inferior a 13 milímetros, ahí es considerado como estenosis congénita o del desarrollo. El tratamiento médico consiste en restringir actividades de riesgo. De repente usar un cuello cervical, algo de fisioterapia, y los resultados son variables a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que algunas dolencias pueden disminuir, por ejemplo, eh, disminuir el dolor, mejorar un poquito la fuerza, quitar el adormecimiento. Lo cierto es que estas medidas
no van a influir en la progresión natural de la enfermedad o de la mielopatía. Es decir, la enfermedad va a seguir su curso. Por lo tanto, el único tratamiento que es aconsejado a los pacientes que tienen mielopatía es el tratamiento quirúrgico. Es el método de elección ya cuando vemos la mielopatía de manera clínica. ¿Por qué? Porque cuando vemos un paciente con mielopatía clínica, eso nos está diciendo que ese paciente va a empeorar. No podemos determinar cuándo, no podemos determinar tiempo, pero sabemos que ese paciente va a empeorar. No existe un algoritmo de tratamiento debido a la gran variedad en la presentación clínica inicial, pero existe evidencia diciendo que es muy favorable tratar de manera quirúrgica, tratar o realizar un tratamiento quirúrgico de manera precoz a los pacientes que tienen mielopatía. Con esto evitamos el empeoramiento de la clínica, con esto evitamos el empeoramiento neurológico, así como las secuelas que puede tener este paciente. El tratamiento quirúrgico puede constar tanto abordar la vía anterior como la vía posterior, ¿no? La vía posterior, que es una de las más usadas, tenemos dos procedimientos: la laminoplastia o la laminectomía. La laminoplastia significa hacer más grande este canal medular. Miren este diámetro que está en rojo. Lo que se hace de manera quirúrgica es, primero, cortar una de las láminas y segundo, debilitar la otra, haciendo que esta parte de la lámina que está debilitada sea como una bisagra, se haga como una bisagra, esto es hueso, y podamos movilizarla sin romperlo, movilizarlo ampliando el diámetro del canal. Y este espacio que en teoría no encontramos nada, lo unimos con una plaquita, un tornillo acá, una placa que tenga toda esta longitud y otro tornillo acá. Entonces pasamos de un canal así a un canal así. Eso se llama laminoplastia, ¿no? Aumentar el diámetro del canal. Pero también podemos hacer una laminectomía. Y la laminectomía incluye cortar la lámina acá y también cortar la lámina acá. Por lo tanto, todo este pedazo sale, se va. Y el canal es amplio. Después de quitar todo esto, solamente ponemos el músculo, ponemos la fascia, el tejido subcutáneo y la piel. O sea, no queda provisto de nada de hueso en la parte posterior. Y ese procedimiento de laminectomía lo podemos hacer hasta en 3 niveles contiguos. Ya cuando usamos un nivel además, o sea, 4 niveles, es necesario devolverle a la columna la estabilidad. Y eso se devuelve colocando tornillitos hacia las masas laterales. Miren esta imagen. Miren este estenosis aquí. ¿Sí? Pasó de esto a esto, con una laminoplastia. Podemos abordar por la vía anterior. Fíjense, miren esta resonancia. Aquí está la médula. Líquido por delante, líquido por atrás. Pero sigo viendo la médula y acá algo le invade. Y además de esto, ya veo signos de mielopatía. La médula está blanca. Mielopatía. Pero la compresión es de adelante. Tanto el cuerpo como el ligamento longitudinal que está engrosado. Miren, todo esto. ¿Cómo hago para sacar todo esto? Yo no puedo entrar por aquí con una pinza, sacarme todo eso, hasta aquí llego. Pero ¿cómo me saco eso para arriba? No hay forma, ¿no? La única forma es hacer esto. Se llama una corpectomía o corperectomía, ¿no? Corporectomía. Retirar parte de la vértebra, retiramos ligamento, retiramos un poquito de vértebra de arriba, un poquito de la vértebra de abajo, colocamos un injerto de cuerpo, ¿no? Y una plaquita clavada con tornillos. Y hacemos que el ligamento que está atrás, el ligamento amarillo que está en negro, ahora se vea, miren, liso. ¿Por qué? Porque este ligamento lo que está pasando acá es que está, como ha disminuido la altura, está arrugado. Cuando la altura la recuperamos, este se va a estirar. Y la estenosis lumbar, existen varias formas, dentro de la producción
de una estenosis lumbar existen varios mecanismos, ¿no? Dentro de esos mecanismos, encontramos que el disco va a perder la capacidad de trasladar y distribuir sus cargas. Producirá cambios en el complejo posterior, es decir, en las articulaciones. Y uno de esos cambios es en incrementarse el diámetro del ligamento amarillo. Y todas estas alteraciones van en resumidas cuentas y en resumen, y agrupadas, a dañar las articulaciones, a ocasionar reacción inflamatoria como sinovitis y finalmente cambiar la estructura del espacio discal. Recuerden que cuando tratamos una inflamación, estamos tratando los mediadores inflamatorios, pero si esa inflamación se cronifica, ya no va a producir una inflamación y dolor solo, o principalmente, sino que va a generar cambios en las estructuras. Y esos cambios en las estructuras se los conoce como cambios degenerativos. Y esos cambios son bastante serios muchas veces, y algunas tantas nos permite decir si algún paciente o no es candidato a alguna cirugía. El diámetro sagital del conducto raquídeo mide entre 16 y 18 milímetros. Disminución por debajo de 11 a 12 se considera estrechez significativa. Entonces, las estructuras óseas que pueden ocasionar estrechez son las siguientes: la hipertrofia de las apófisis articulares, los osteofitos posteriores de los cuerpos, el engrosamiento de las láminas y, asociado nada más, el engrosamiento de algunas partes blandas. Clínicamente, la estenosis de canal lumbar se caracteriza por presentar un paciente en lumbalgia, ciática o radiculalgias, pero el síntoma prioritario, el síntoma tutor de esta enfermedad es la claudicación neurogénica o claudicación intermitente de los miembros inferiores. ¿Está bien? Entonces, dentro de un paciente con una estenosis de columna puede haber dolor axial o lumbalgias, puede haber dolor radicular, inclusive claudicación, que es el signo más importante de esta enfermedad, ¿no? Un paciente con este tipo de enfermedad tiene una extensión resistida. Recuerden, el paciente son los adultos mayores, se van un poco para adelante. ¿Por qué? Porque al irse para adelante, hacen que la columna libere, en alguna forma, libere la salida de los nervios. ¿Está bien? Por donde salen los nervios, que se haga un poquito más alto con la posición, yo poniéndome para adelante. ¿Para qué? Para evitar molestias. Todas las pruebas de elongación radicular o reflejo pueden estar levemente alterados. Un paciente en bipedestación que tiende a la flexión, la extensión estará un poco limitada. Y la lordosis lumbar fisiológica siempre va a estar disminuyendo, ¿no? Estudios complementarios, radiografía. ¿Qué hace la radiografía a diferencia de la tomografía y de la resonancia? Pues mide la columna de manera dinámica. Tengan en cuenta que la resonancia y la tomografía son estudios que se hacen con el paciente en decúbito dorsal. La radiografía se hace en un paciente en decúbito lateral, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no? Evalúan la alineación, hay que detectar si hay una anterolistesis, una escoliosis, o si existe disminución en los espacios intradiscales, y también debido a la presencia de hipertrofia de las facetas, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente vemos. Miren, un paciente con una escoliosis, una enfermedad que no viene de hace un mes o 2 o 3 meses, eso viene de hace mucho tiempo, y que lo que ha pasado para ahora es ir empeorando simplemente, ¿no? Se puede usar tomografía para evaluar en un corte axial la luz articular, pero vemos que la articulación también, ¿qué es esto? Crece más y llega a estar en contacto con el disco, generando que el disco, que el cuerpo vertebral genere más osteofitos, o sea, genere más huesos, ¿no?
Hay que evaluar la luz articular, que es esta, y no es regular, debería ser muy regular. Determinar la orientación de la interlínea articular en el plano sagital, esta interlínea articular, con la finalidad de saber si hay la posibilidad de que esa articulación se venza o no, ¿no? Nosotros examinamos y tomamos algunas salvedades en las articulaciones que tienen algún problema mayor, ¿no? La resonancia magnética sigue siendo el método diagnóstico más eficaz para este tipo de enfermedades y cuando se combinan, pues, tanto las tomas sagitales, axiales, coronales, pues el resultado es muy bueno, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el canal lumbar, ¿viene? Y aquí el ligamento, cómo se sale hasta aquí. Aquí está el ligamento también y acá ya está normal. Entonces hay dos stops ahí, ¿no? Entonces, esa es una estenosis. ¿Con qué lo podemos diferenciar? Con alguna neuropatía periférica, ¿no? Ellos tienen una reflexia o hiperestesia cutáneas o trastorno de sensibilidad cutánea. Con la claudicación vascular intermitente. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes eh, con un problema de estenosis, es que estos pacientes pueden tener ausencia o disminución de los pulsos arteriales, frialdad en miembros, atrofia muscular y cutánea, etcétera. Y eso es lo que hace en alguna medida la claudicación neurogénica, ¿no? Pero la claudicación intermitente va un poquito más allá con respecto a la libre de síntomas. Los pacientes con claudicación intermitente vascular, para mejorar, por ejemplo, su riego sanguíneo, adoptan ciertas posiciones, como por ejemplo en cuclillas, ¿no? Entonces, la claudicación neurogénica vascular, perdón, la claudicación vascular tiene y debería de pasar por un proceso de evaluación con el cirujano de tórax o cardiovascular, ¿no? Con hernias discales, ni que se diga, ¿no? Las personas o los jóvenes eh, pueden tener o no alguna patología discal y dentro de ellos una hernia, ¿no? Pero hay que evaluar de manera objetiva, signo de la C, maniobras de Valsalva, flexión de tronco, etcétera, ¿no? Para poder determinar ese diagnóstico diferencial. El tratamiento médico es similar a lo que hemos venido hablando. AINES, kinesiología, aparatos ortésicos, bloqueos, etcétera. Pero el tratamiento quirúrgico se reserva para tres tipos de procedimiento. Una descompresión simple, como una laminectomía o una laminoplastía. Una descompresión con artrodesis, yo saco el elemento que está comprimiendo, pero puedo generar un grado de inestabilidad en la columna, entonces decidimos descomprimir y artrodosar, o sea, colocar un sistema de fijación con la finalidad de darle o extenderle un poquito más de fortaleza al área operada. Y si queremos ir más allá, podemos dar la descompresión, la artrodesis, así como la instrumentación, ¿no? En este caso, tenemos una cirugía completa, con descompresión, con vía anterior, con vía posterior, y a pesar de lo que se escucha, eh, es una cirugía grande, es una cirugía de reemplazo de disco, va a demorar mucho tiempo, pues la realidad es que no demora muchísimo tiempo. Lo importante es escoger bien al paciente, uno, dos, eh, indicarle o hacerle conocimiento por qué tendría que operarse, ¿no? Lo que hemos hablado hace un rato, y qué podría pasar de no hacerlo. Fíjate, este no es el canal L304, L405. ¿No? Pasamos de esto a esto. 8 tornillos, ¿no? En buena posición y un implante a nivel del L5S1, que el espacio está bastante pequeño. Miren aquí. Con la finalidad de mejorar la altura. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
¿No hay? Doctor, ¿Sí? disculpe, la mielopatía cervical vendría a ser una complicación de la estenosis del canal medular. Mm, Claro, o sea, es la progresión del cuadro, ¿no? Primero tenemos un conducto estenosado, o sea, disminuye su volumen, en su diámetro. Pero esto trae consigo algunas alteraciones, y dentro de esas alteraciones, eh, una de ellas es la parte vascular. Entonces, sí, un paciente con una estenosis de canal puede desarrollar una mielopatía, por supuesto. ¿Por qué? Porque se va a alterar la vasculatura. ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta que estaba viendo sobre los dermatomas. Y había, o sea, ¿en qué clasificación me guío? O sea, porque estaba viendo uno que es el Asia, de la Asociación Americana de Reumatología, que mencionaba que, por ejemplo, el reflejo rotuliano se da por el L3, pero en otros ¿Cuál, libros cuál, cuál? se da por L3, pero en otros libros leo como predominante más es el L4, pero va de L2 a L4. Pues, pero no sé, ahí tenía esa duda. No te la entendí, Diego. ¿Cómo me dijiste? Que en la parte del reflejo rotuliano se Ujú. menciona por la guía de Asia como L3 o hay una donde L3 manda más y L4 se relaciona con la dorsiflexión y tenía esa duda, pues por eso estaba leyendo y me salía con más como en otros libros, como L4, más que otra cosa. Esa era mi duda, ¿no? O sea, la clínica te va como para L4. No, no, o sea, yo estaba leyendo, espera un momentito para encontrarlo. Reformularle la pregunta. ¿Cómo, cómo? A ver, un momentito. Ya, se me fue. No, menciono que a ver, mi reflejo rotuliano está dado por L4 en los libros que estaba leyendo, pero según Asia, o sea, según la Asociación Americana de tal, de la columna vertebromedular, mencionaba que se encontraba más lo relacionaba más con el L3, o sea, lo consideraba más L3, en vez de, y el L4 lo mencionaba como era la dorsiflexión, y eso me generaba dudas. El reflejo rotuliano me hablas. Sí, por eso. Claro, el reflejo rotuliano no es que sea netamente L3, ¿no? O sea, recuerda que eh, si nosotros tenemos un río, ¿no? El agua que pasa, que recorre a lo largo del río, va a salir por las vertientes de los costados. ¿Está bien? Eso van a ser los nervios. Si el nervio, vamos a suponer el L4, eh, sale por su agujero entre el L4 y el L5, el nervio L5 sigue todavía su curso dentro del canal, ¿verdad? Para salir más abajo, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ya, entonces va a ir más abajo, o sea, va a tener mayor recorrido para poder llegar a salir del canal vertebral. ¿Sí? Sí. Entonces, la mayor afectación de un paciente, para evaluar el reflejo rotuliano en un paciente, y si la respuesta es normal, nosotros hablamos que las raíces de L3 para abajo estarían conservadas, ¿no? Por supuesto que luego hay que evaluar la raíz L4, la raíz L5, S1. Entonces, yo entiendo que tu confusión va por el, el, el reflejo rotuliano está principalmente inervado por L3, pero estás viendo en otra bibliografía que también puede ser L4 más de no 4. Y esa Sí, era tu duda. porque, o sea, algo que está entendiendo de los músculos y todo eso está inervado por más de uno, o sea, no son de dos a tres, se menciona. Claro, es un Y miotoma, pues claro.
y también me confundía, por ejemplo, en la parte de dermatomas, había leído que hay como 3 literaturas que mencionan diferentes tipos de dermatomas, que lo han clasificado según, por ejemplo, unos dermatomas según las herniaciones, o sea, vieron los dolores y había la hipoestesia y todo eso, hicieron los dermatomas. Otro dermatoma, por ejemplo, del herpes zóster, según las líneas de dermatomas, también otro hizo de eso. Entonces, ahí tenía, porque hay como esa, bueno, o tenía esa confusión, pues porque a veces el C2 se considera occipital, pero el C3 a veces lo considera más abajo que el cuello y otros abarca otra parte. Entonces, no sabía cómo, o sea, cómo se valoría en esos casos. Me generaba esa confusión, pues, o como con los miotomas. Bueno, Porque más con tienes los que tener en dermatomas. cuenta que existen los que son miotomas y existen los que son dermatomas, ¿no? Claro. Entonces, los miotomas van a tener ese problema porque dan un dolor de tipo referido. Muchas veces que no tienen nada que ver con el área, digamos, comprometida o con la patología, pero sí con el área comprometida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen una discopatía a niveles C5 o C6 y presentan mucho dolor de escápula. Y la escápula, perdón, y las raíces C5 o C6 no pasan por ahí. Pero las raíces de C4 tienen múltiples sitios en donde hay inervación. Así que C5 también, ¿no? Tiene inervación de repente esa zona, pero eh, no es que sea exclusivo de una raíz. El reflejo no es exclusivo de una raíz. O sea, Porque, puede variar según la persona, entonces. no, no me estás entendiendo. Ujú. O sea, eh, si yo tengo una lesión, voy a ponerlo a nivel cervical, ¿ya? Si yo tengo una lesión a nivel de C4, ¿está bien? Mis funciones de C4 para abajo se van a ver afectadas. C4, C5, C6, C7, todo abajo se va a ver afectado. Mi lesión más alta es la que define mi grado de incapacidad o mi grado de problema. En este caso, tu confusión viene por la raíz que inerva la rótula o el ligamento rotuliano y que es el responsable del reflejo rotuliano, ¿verdad? Sí, sí, Por ahí viene tu duda. sí, sí. Entonces, la raíz L3 es la principal involucrada en esto, ¿ya? Pero, si está la raíz L3 comprometida, eh, con problemas o dañada, la raíz que sigue, que es la pasante, porque pasa la raíz L3 y luego pasa la raíz L4 hasta que salga por el siguiente agujero, esa raíz también va a tener algún tipo de compromiso, que puede ser hipoestesia, que puede ser dolor, que puede ser variable, dependiendo del qué tanto presiona esa raíz, del tiempo que esté esa raíz presionada, etc. No es que a un paciente le funciona el L3 para el reflejo patelar o rotuliano, y otro sea L2, otro será C3, otro será C4. No, no es así, ¿ya? Sino que la preponderancia la tiene una raíz siempre. Ahí, entonces lo único que puede ser que haya una disminución del reflejo. Claro. Ahí ya. O sea, no va a ser con la misma fuerza. O sea, digamos como dijo, si se obstruye un canal, el otro va a influir flujo, pero a menor presión. En menor medida. Ahí ya, ya. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Listo, muchachos. Ahí nos quedamos. Ahí nos comemos con Diego, ¿ya? Darle sus notas. Ya, doctor. Gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.